Buenas tardes, muchas gracias por su asistencia. Bueno, creo que ya para los que no me conocían, agradecerle a Silvia por la presentación. Agradecerle antes de comenzar a la Red Mebol, una iniciativa que la verdad desde que yo personalmente me enteré de lo que hacía, de las iniciativas que tenía, me parecía que era muy importante las actividades que tenían acá en Bolivia. Era muy importante poder unir a todos los evaluadores en diferentes áreas, con diferentes habilidades, para poder tener esa retroalimentación que siempre es necesaria, ¿no? También agradecerle a Procosi por el espacio, por también sumarse a la iniciativa, y bueno, a todos ustedes, algunas personas que ya nos conocemos, que hemos trabajado juntos, y otras personas que espero también su participación y sus comentarios para que esto sea mucho más fluido. Bueno, la presentación de hoy es sobre cómo evaluar el impacto de las políticas públicas en el contexto boliviano. Voy a tratar de que nos ajustemos al tiempo de media hora. Si me paso un poco más, mil disculpas de antemano. La idea es poder mostrar la evaluación de impacto como solo una parte de lo que es la evaluación de políticas públicas. Muchos saben aquí que la evaluación de políticas públicas no es solo medir el impacto, sino que es algo mucho más grande. Y ahí tenemos otros, yo me incluyo hasta hace un tiempo, que éramos los que creíamos que la evaluación de políticas públicas solamente era la evaluación de impacto, ¿no? Entonces, hoy nos vamos a enfocar en lo que es evaluar el impacto. Les voy a mostrar, les voy a más que todo contar incluso anécdotas de lo que nos ha pasado a nosotros como Fundación ARU. Una fundación que somos relativamente jóvenes, este año estamos cumpliendo 10 años, y que nos hemos dedicado desde un principio, desde los fundadores, en tratar de abrir una agenda de evaluación de impacto. Creo que nos hemos especializado en eso, hemos realizado evaluaciones de políticas públicas de los últimos 15 años, hemos apoyado a varios programas también en lo que es la evaluación de impacto, y la idea de ahora es mostrarles qué dificultades hemos tenido, porque para nada es fácil hacerlo, sobre todo acá en Bolivia, y tal vez mostrarles cómo nosotros hemos tratado de superar esas dificultades, ¿no? No es darles una receta de esto se debe hacer, porque incluso con lo que nosotros creemos que se debe hacer tenemos igual problemas, pero es una manera de iniciar la conversación, ¿no? Entonces, el objetivo general de la presentación va a ser esto, es poner una estrategia de lo que es la evaluación de políticas públicas del contexto boliviano, enfocado a lo que es el impacto, presentarles mediante un relato de experiencias pasadas y lecciones aprendidas, como un intento para alimentar el debate, incentivar la participación, y les aclaro que no es un curso de evaluación de impacto. Ya no voy a entrar a metodologías, que como decía Silvia, tenemos un sesgo algo cuantitativo en la Fundación ARU, pero la idea de esto no es entrar a hacer un curso, sino más bien mostrarles experiencias. Entonces, para ver como antecedente o introducción, ¿cómo podemos evaluar un programa o política pública? Ustedes saben que, como les decía, la evaluación de políticas públicas no es solamente medir el impacto. Existen muchas formas de evaluar, muchas cosas para evaluar, y ahí se pueden ver diferentes opciones, ¿no? Y ahí entran los versus. Primero es evaluación de procesos versus evaluación de impacto. Este versus no quiere decir de que una cosa anula directamente a la otra, pero sí tienen enfoques diferentes, ¿no? Entonces, muchos de acá son expertos en evaluación de procesos, los conozco por su trabajo, que se enfoca sobre todo a ver lo que ha sido un seguimiento al marco lógico, ¿no? Un seguimiento al marco lógico de un programa, de una política, ver las actividades que ha realizado, los productos, los resultados, resultados a corto plazo sobre todo, que son directamente relacionados con las actividades y los productos. La evaluación de impacto se enfoca más en lo que son los efectos a largo plazo, ¿no? Es, después de todo lo que se ha hecho en la política, en el programa, ver si efectivamente ha tenido algún efecto sobre el bienestar, sobre objetivos generales o mucho más grandes de lo que es un programa o una política pública. Entonces, eso también le da un carácter mucho más difícil de poder realizarlo, ¿no? Porque se escapa muchas veces de las manos de los mismos hacedores de política, porque para medir el impacto se tienen que ver muchas cosas, no solo lo que ha hecho el programa, sino también cómo el contexto en general afecta a lo que es el programa y la política pública. Otro punto es ver las evaluaciones prospectivas o retrospectivas, ¿no? Para evaluar una política pública lo podemos hacer desde un principio,
Es decir, antes de que arranque el programa, uno ya piensa, planifica lo que va a ser no solo su sistema de monitoreo y evaluación, sino su evaluación de impacto al final. Entonces, eso ya da paso a que se tome en cuenta no solo en las actividades de seguimiento y de evaluación, sino a las mismas actividades presupuestarias, la evaluación de impacto hacia adelante. Otra opción es la evaluación retrospectiva, y esta es la que generalmente pasa acá en Bolivia, y nos ha pasado a nosotros, y cuando vienen las personas o nos buscan a la Fundación ARU para que evaluemos, generalmente pasa esto. ¿Por qué? Y eso lo voy a explicar más adelante, porque no hay una planificación inicial. Entonces, una vez que ha acabado el programa o la política pública, quieren hacer una evaluación del impacto mirando hacia atrás, ¿no? Entonces, es válido, se puede hacer, pero van a ver que tienen algunas dificultades y que a veces es mejor planificarlo. Y la otra opción que tenemos para evaluar las políticas públicas es una evaluación ex ante y una evaluación ex post, ¿no? Puede parecer que la evaluación prospectiva y retrospectiva se alimenta de esto, pero no necesariamente. La evaluación ex ante, ya más relacionado con lo que es la evaluación de impacto, trata incluso de evaluar los impactos antes de que se comience con el programa. Es decir, hacer una evaluación de diseño, hacer una evaluación estructural de qué cambios puede generar el programa, incluso antes de que se hayan realizado las actividades. Y la evaluación ex post, relacionado directamente con la evaluación retrospectiva, ya una vez que se ha implementado, se ha terminado todo, se puede evaluar lo que son los efectos o impactos. Entonces, viendo estas opciones, obviamente bastante simplificadas de lo que es evaluación de políticas públicas, entremos a ver qué opciones tenemos para evaluar lo que es el impacto. Nuevamente, la evaluación de impacto se la relaciona mucho más con lo que son cálculos o métodos cuantitativos. Sin embargo, y eso también lo voy a ir hablando durante la presentación, nuestra propia experiencia nos ha llevado a decir de que no es totalmente cuantitativo, no debe ser totalmente cuantitativo, por más de que se lo planifique o se lo piense desde la metodología en técnicas cuantitativas. Entonces, para evaluar el impacto de un programa, de una política, tenemos tres opciones, a mi parecer. Uno son las evaluaciones experimentales. Esto es algo que ustedes saben, se ha tomado de las ciencias naturales para tratar de implementarlo en lo que son las ciencias sociales, sobre todo en la economía, y tratar de hacer experimentos para ver si un programa o una política funciona o no. Tiene mucho debate. Tiene muchas personas que están en contra de esto, hay muchas personas que están a favor de esto, no por ser tibio, pero yo tengo mi parte técnica que me dice hagamos evaluaciones experimentales, pero tengo también mi parte economista social que me dicen esto no se puede hacer del todo o siempre en lo que es la economía o en programas o políticas públicas. Luego están las evaluaciones no experimentales. Las no experimentales no se van a hacer un experimento directamente, pero pueden aprovechar situaciones o características de un programa o una política pública para poder evaluar y medir su efecto, ¿no? Dentro de las evaluaciones no experimentales hay experimentos naturales que se dan, no son de manera planificadas, sino que por algún azar del programa resulta que se da un tipo de experimento. Por ejemplo, la renta dignidad. Nosotros hemos evaluado la renta dignidad desde la Fundación ARU y un método que existe es el método de regresión discontinua. Quizás algunos lo conocen, si conocen este método cuantitativo, que es un método no experimental, pero por el diseño del programa, en el cual han dicho, bueno, a partir de 60 años van a recibir y los otros no van a recibir, se da un experimento natural. Es decir, en el corte de los 60 años hay personas que reciben y no reciben prácticamente de manera aleatoria, porque los 60 años es algo arbitrario, ¿no? No hay ¿por qué no 59? ¿Por qué no 61? ¿No? Entonces, este tipo de cosas se pueden aprovechar de los programas, de las políticas, para evaluar el efecto o el impacto. Saliendo de los experimentos naturales, pero también dentro de los no experimentales, existen las metodologías cuasi experimentales, que son las más comunes en este tipo de evaluaciones. ¿Por qué son más comunes? Porque generalmente están relacionadas con las evaluaciones retrospectivas. Entonces, cuando han terminado el programa, han terminado la política y dicen, uy, ahora sí teníamos que evaluar y no habíamos pensado antes, ¿cómo podemos evaluarlo? Generalmente la metodología
las metodologías cuasi experimentales nos dan una opción de cómo evaluar y cómo estimar el efecto. Y luego están las evaluaciones estructurales, que esto es algo que muchos autores, si es que van a ver evaluación de impacto, no lo consideran. Pero me parece que es importante el considerarlas porque le quita la parte teórica a la economía, que perdón que me esté sesgando a la economía, pero le quita la parte teórica de muchos años de haber pensado en modelos económicos y cómo explicar los comportamientos sociales para aplicarlo a lo que son evaluaciones de impacto. Entonces, las evaluaciones estructurales que se relacionan directamente con modelos económicos también se pueden utilizarlo y generalmente se los utilizan para hacer evaluaciones ex ante, es decir, antes de que comience un programa, un modelo económico me puede aproximar a los efectos o impactos que puede generar un programa o una política. Entonces, tratado de llevar la primera parte, que es la más feíta en cuanto a la parte teórica y todo eso, para entrar allá a lo que es el campo. ¿Qué dificultades podemos encontrar para evaluar el impacto? Como les decía, voy a tratar de contarles desde mi experiencia, sin nombrar instituciones o programas específicos, algunos problemas que se van presentando y cómo los vamos tratando de solucionar. Las dificultades, a mi parecer, generalmente se dan por problemas en los insumos para evaluar. ¿Qué insumos podemos considerar acá? Primero, capacidades técnicas para la evaluación en todos los actores participantes. Luego están las metodologías pertinentes para los objetivos de la evaluación. Luego, los datos necesarios para implementar la metodología. Y aquí he puesto entre paréntesis 3 signos de admiración porque es uno de los mayores problemas que tenemos y mayores dificultades que hay. Los que han estado involucrados en levantamientos de información saben esto y los que hemos estado evaluando también sabemos que es de lo más importante y lo más complicado para nosotros acá en Bolivia. Y luego, obviamente, relacionado con todo, los presupuestos limitados que tienen los programas y las políticas. Entonces, vamos a ver cada uno de estos. Dentro de lo que son las dificultades en capacidades técnicas. Las capacidades técnicas no deben restringirse solamente al evaluador o a los responsables técnicos de un programa o proyecto. ¿Por qué? Porque los usuarios de la evaluación somos todos los involucrados en un programa, ¿no? O en una política pública. Entonces, las capacidades técnicas tienen que venir desde la cabeza, desde las autoridades. No que tienen que saber cómo evaluar, pero por lo menos tienen que saber cómo leer una evaluación de impacto. Dentro de nuestra experiencia, como les decía, nos ha pasado en muchos casos que las autoridades piensan que una evaluación de impacto es una auditoría. Están evaluando el impacto, van a venir y van a ver cómo hemos hecho las actividades, cómo hemos ejecutado el presupuesto, van a venir y van a decir cuántas personas hemos contratado y las autoridades se empiezan a poner un poco celosas de la información, creen que eso puede afectarlos a ellos directamente. Entonces, si una autoridad, las que tienen al final la responsabilidad de tomar una decisión, no entiende en sí cuál es el objetivo de la evaluación de impacto, seguramente la evaluación de impacto se puede hacer, pero va a estar después guardada en un cajón y nunca se la va a utilizar. Y no es lo que queremos, ¿no? Lo que queremos es que la autoridad entienda la evaluación de impacto, pueda tomar lo positivo o lo negativo de eso y lo pueda implementar en otra política pública, ¿no? Ese es al final lo que se busca con una evaluación. Luego, obviamente, están los funcionarios y responsables del proyecto. Y aquí lo relaciono directamente con lo que les decía anteriormente. Nuevamente, la evaluación de impacto consideran que es una evaluación de lo que ellos han hecho, ¿no? Y confunden mucho lo que es la evaluación de impacto con una evaluación de procesos. Entonces, lo primero que nosotros tratamos de explicarlo, yo personalmente, es decirles, la evaluación de impacto no va a estar directamente relacionado con que ustedes hayan hecho bien o no su trabajo dentro del mismo proyecto. Un ejemplo, un programa que estamos evaluando, bueno, que yo estoy ayudando individualmente a un organismo internacional, trataba de hacer la evaluación de impacto después de haber hecho una evaluación de procesos. La evaluación de procesos había salido perfecta para bueno, perfecta, no siempre es perfecto, ¿no? Pero muy bueno para el programa que se había aplicado, que ya había terminado. Habían ejecutado muy bien su presupuesto, habían tenido los productos que estaban esperando, habían superado incluso los productos que ellos tenían, contrataciones que habían sido directamente realizadas con exámenes. Era realmente un programa que se destacaba de los que
generalmente uno ve acá en Bolivia. Pero cuando entramos a ver la evaluación del impacto, los mismos técnicos se sentían celosos y decían, pero ¿para qué van a hacer esta evaluación si nosotros ya hemos salido muy bien en esta otra evaluación de procesos? Y la idea ahí era ver que la falta de capacidad o conocimiento técnico que tenían en evaluación de impacto ponía trancas y frenos a nuestra evaluación, porque no entendían que esto iba a ver, más allá de que ellos lo hayan hecho muy bien, ver si el que lo hayan hecho muy bien había generado efectos o impactos sobre las personas. Entonces, generalmente la evaluación de impacto no está relacionada en sí con la actividad diaria, sino más que todo con el diseño y el pienso que se le ha puesto al programa, ¿no? Entonces, eso es algo que se puede superar siempre y cuando haya capacidades técnicas. Luego está agencias de cooperación y financiadores. Aquí hay muchos, creo, de agencias de cooperación y financiadores. Nuevamente, y creo que se relaciona también con los anteriores puntos, la idea de que las agencias de cooperación, los financiadores de los programas y al final los que impulsan muchas veces los estudios tengan conocimientos básicos de lo que es evaluación de impacto, los puede ayudar sobre todo en la parte de planificación. ¿Por qué? Porque en la parte de planificación, como les decía, uno puede realmente idear, puede pensar en una forma de evaluar el impacto, aunque sea 2, 3, 5 años, pero que les ahorre mucho presupuesto a futuro y que también les dé realmente datos de calidad, o sea, resultados de calidad a ellos. Entonces, por la falta de conocimiento, muchas veces se confunde lo que es el monitoreo de indicadores con lo que es la evaluación de impacto, con lo que es identificar cuáles son los efectos que genera un programa y que creo que es importante considerarlo. Luego están los beneficiarios del proyecto. ¿Por qué uno diría los beneficiarios? ¿Por qué necesito que un beneficiario, una familia del área rural entienda qué es una evaluación de impacto? No necesariamente es darles conocimiento para que evalúen, tampoco incluso como usuarios directos, pero sí los beneficiarios necesitan saber y necesitan ser socializados sobre una evaluación de este tipo, qué información les puede dar. Es decir, un dirigente de una asociación de productores del área rural, si puede entender lo que es una evaluación de impacto, puede saber qué le va a dar esos resultados para que después ellos puedan pedir o exigir a los que diseñan el programa o a los ejecutores del programa, es algo que es ganancia para todos, ¿no? Si hay esa contraparte parte de los mismos beneficiarios, es fundamental para que una evaluación salga bien y para que los resultados se utilicen. Y obviamente, quizás el último punto, los evaluadores. Lo iba a pasar, pero creo que es importante decirlo. Parece obvio que los evaluadores sepan sobre evaluación de impacto, si no, no lo estarían haciendo. Pero muchas veces hay evaluadores, como decía Silvia, que estamos sesgados, y me incluyo también en eso. Y hay evaluadores que creen que pueden hacer todo, ¿no? Y creen que son expertos en cualitativo y son expertos en cuantitativo y hacen impacto y hacen procesos. Pueden saber de todo, pero no son expertos en todo. Y eso es algo que creo que es necesario cada uno que lo reconozcamos. Para que una evaluación de impacto salga bien, es necesario saber en qué somos los mejores, cada uno como evaluador, poner desde un principio cuáles son nuestros límites técnicos y poder tener dentro de nuestro equipo a profesionales de diferentes disciplinas que alimenten a la evaluación de impacto que vamos a hacer. Dificultades, metodologías pertinentes. Nuevamente, siguiendo con las dificultades que hemos encontrado, viendo si ustedes también tal vez han encontrado otras dificultades, está la parte de las metodologías que se pueden utilizar. En papel, en teoría, todo se puede hacer. En papel, todo es bueno, todo es positivo, pero cuando uno entra a campo ya se va dando cuenta que la teoría y la práctica y los datos y el hacer una regresión discontinua con un adulto mayor del área rural a veces no siempre encaja, ¿no? Entonces, es necesario ver cuándo una metodología realmente es pertinente para qué política pública. Y aquí, nuevamente voy a volver a lo que son las metodologías que habíamos visto, las experimentales, no experimentales. Viendo el primer caso, evaluaciones experimentales.
Para los que conocen, en evaluaciones experimentales para la estimación del impacto, como les adelantaba, es hacer un experimento, ¿no? Es agarrar y asignar aleatoriamente un programa y decir, bueno, vamos a sacar bolos de acá. Los que digan sí van a ser los beneficiarios de este proyecto, los que digan no, no van a ser. El sorteo va a determinar que sea aleatorio y eso me va a permitir tener un grupo que recibe, un grupo que no recibe, después los comparo y saco el impacto. En papel, en teoría, esto es lo mejor que se puede hacer para medir el impacto. Ahora, ya en la práctica, ¿es posible realizar asignaciones aleatorias de un programa? Es decir, se puede ir a una asociación de productores y decirles, bueno, enumérense del 1 al 100, del 1 al 50, les voy a dar este programa, los otros, lo siento mucho, van a participar del estudio, pero ustedes no reciben nada. ¿Se puede hacer eso en el campo? Es muy difícil de hacerlo. Y les doy un ejemplo, eso sí lo voy a nombrar a la institución y todo, porque creo que ambas instituciones lo contamos. Estamos haciendo ahorita una evaluación experimental de un programa de educación financiera del Banco Unión. Lo habíamos pensado junto con apoyo técnico de la CAF, el poder hacer esta evaluación experimental. Lo que habíamos hecho era tomar a productores lecheros del altiplano boliviano, asignar aleatoriamente, ver quiénes iban a recibir el programa de educación financiera y quiénes no, los íbamos a encuestar, iban a tomar el curso y después de 3 meses íbamos a volver a encuestar a todos y ver qué diferencias habían habido. ¿Qué es lo que ha pasado? Comenzamos con la planificación desde el presupuesto, todos ubicados, todos en favor del experimento. Tuvimos las reuniones con los dirigentes nos decían, sí, por supuesto, vamos a seguir lo que ustedes dicen, nos van a aleatorizar, sí, entendían hasta por ahí lo que era aleatorizar, pero decían, sí, lo haremos. Llegamos a hacer la encuesta en uno de los lugares, se pudo hacer, los entrevistamos y dijimos, bueno, como son muchos, entonces un grupo los capacitamos hoy y en 3 meses volvemos y los capacitamos. Perfecto, no tuvieron problema. Llegamos a la comunidad de Pucarani, con los lecheros de Pucarani, eran alrededor de 80, 100 productores. Llegamos, hicimos la misma metodología, le dijimos, bueno, una encuesta que aparte duraba 1h30, la encuesta, un poco ya cansados, nos dicen, bueno, recibamos ahora el curso y les decimos, sí, pero son muchos, entonces los vamos a dividir. ¿Qué pasó? Nos dijeron, ustedes no se van de acá si es que no nos dan el curso a todos. No, pero es que se va a romper la asignación aleatoria y el experimento y no sé qué. No, no. O nos vamos todos y nadie recibe el curso, o nos hacen a todas. Nosotros no nos dividen. ¿Qué pasó? Toda nuestra planificación, presupuesto asignado, la evaluación experimental, se fue al tacho. Todo un grupo de 100 productores, en total íbamos a hacer con 600 productores, 100 de ellos ya no podíamos tomarlo en cuenta en la evaluación. Nos pasó lo mismo en otras 2 comunidades más. La evaluación experimental que 6 meses estuvimos batallando se cayó totalmente y tuvimos que iniciar una nueva forma de evaluar con una nueva metodología, con nuevas formas de entrar a las comunidades, pero ahí nos dábamos cuenta que ¿será que la evaluación experimental es tan linda como pinta el papel y como lo dicen todos? No. ¿No? Entonces hay que saber qué metodología utilizar y cuándo utilizar. Luego está evaluaciones no experimentales. ¿Existe la información suficiente para hacer estas evaluaciones? Quizás esta es una de las opciones que tiene pros y contras, ¿no? Las evaluaciones no experimentales, como les decía, son opciones para que nosotros podamos evaluar una vez que se ha terminado el programa. No necesariamente tienes que asignar aleatoriamente, puedes aprovecharte de otras cosas. Pero el gran problema ahí es si existe la información suficiente para hacer esto. Puede ser bueno porque muchas veces hay programas, y voy a decir uno, tal vez si hay algunas personas que han formado parte de la evaluación es que ha hecho complicado, pero se hizo una evaluación también de la renta de dignidad que lo realizó UDAPE. Hizo todo un levantamiento de información, con una información para mí muy buena de dónde se quería llegar y todo eso. Y no sé cuánto habrá sido el presupuesto, pero por la llegada y todo eso a nivel nacional parece que ha sido bastante alto. Y nosotros en ARU obviamente no teníamos ese presupuesto y decíamos, ¿será que se puede evaluar de otra forma? Y empezamos a ver datos que habían y veíamos datos de encuestas de hogares.
y nos damos cuenta que las encuestas de hogares tenían información suficiente para poder estimar la evaluación de impacto. Y al final utilizamos no solo una, sino 3 metodologías diferentes, utilizando información secundaria, y al final pudimos sacar datos con la calidad comparable con el otro estudio, con un presupuesto, yo creo, unos 100.000 veces más pequeño del que se había utilizado, ¿no? Entonces, ¿es una opción? Sí. ¿Tiene contras? También tiene contras. A diferencia de la evaluación experimental, tiene muchos más sesgos en los resultados que vayas a sacar. Y siempre que utiliza evaluaciones no experimentales, y eso por experiencia también les digo, siempre hay un evaluador que le encuentra un pero a tu evaluación, ¿no? Entonces, eso hay, pero también es una opción muy válida para evaluar. Y luego están las evaluaciones mixtas. Y me parece que esto no es una opción, sino que es algo que se debe realizar. Existe una necesidad de poder combinar técnicas. Y nuevamente, aquí estoy como contador de anécdotas, creo, pero para dar ejemplos a cada una de estas cosas, nosotros, como les decía Naru, teníamos un sesgo cuantitativo tremendo, y me incluyo, o sea, decíamos, no, que nunca las evaluaciones, y perdón si afecta, nunca las evaluaciones cualitativas van a tener la rigurosidad científica que una evaluación cuantitativa. La experiencia me ha mostrado totalmente lo contrario, ¿no? Una evaluación cualitativa te ayuda desde la parte del diseño. La información cuantitativa es muchas veces limitada a lo que uno puede llegar a explicar. ¿Qué nos pasaba a nosotros? Sacábamos resultados cuantitativos excelentes y después te queríamos explicar y resulta que no había información. ¿Y cómo explicabas eso? Y claro, economistas, supuesto acá, supuesto acá, supuesto acá, supuesto aquí, pero no había algo que nos respalde los supuestos. Entonces, ¿qué hemos visto que es necesario? El poder combinar las evaluaciones cuantitativas con las metodologías cualitativas y las evaluaciones cualitativas. Esto nos ayuda a diseñar mejor una evaluación cuantitativa, ¿no? Porque nos ayuda a entender mejor cómo ha sido el programa o la política, nos ayuda a explicar los resultados, y eso creo que es lo más valioso, porque sale un número y después no tienes con qué explicar ese número, pero la evaluación cualitativa te da opciones para ver por qué se ha dado eso, y al final te da más herramientas para que tú le puedas pasar al tomador de decisiones y él pueda rediseñar, hacer una nueva política o algo, pero con más información, ¿no? Entonces, más que una opción, la evaluación mixta me parece que es una sugerencia desde nuestra experiencia para hacer evaluaciones de impacto. Siguiendo con las dificultades, entrando al tema de los datos, otro de los insumos y el que había puesto ahí signos de admiración. Los datos se relacionan mucho con las evaluaciones prospectivas o con la visión prospectiva o retrospectiva de las evaluaciones. Si vamos a hacer una evaluación prospectiva, tenemos que levantar información pensando en el futuro. Y esto es lo que a muchas personas les cuesta entender. Podemos hacer una evaluación y planificarla y ya tener un diseño de evaluación y una metodología desde antes que comience el programa, pero que implica hacer un levantamiento de información ahora que parece no ser útil. Necesita tener una mayor presupuesto también, pero que le va a dar mucho más soporte técnico a los resultados que se vayan a realizar. Para mí el caso que todos los programas tienen, no que todos tengan el problema, pero que generalmente es donde se puede ver esto, es en el tema de las líneas base. Yo he revisado líneas bases de muchos programas, de muchas políticas, y las líneas bases son un procedimiento más que les exigen. No toman en cuenta la línea base para poder hacer una evaluación futura. Incluso la línea base, y sería lo más lógico tomarlo en cuenta la línea base para la misma planificación, y no lo hacen. Lo único que hacen es línea base porque nos dice, ¿cuántos dice la línea base? Dice que hagamos a 500, vamos a 500, sin pensar si tiene representatividad, sin pensar si eso nos ayuda a inferir a resultados para toda la población objetivo del programa. Nada, es más para cumplir que para realmente alimentar nuestro sistema de monitoreo y evaluación. La línea base, si está bien diseñada desde el principio, no solo les va a dar información en la parte de planificación y determinar y diseñar bien a quiénes podemos llegar, sino que también les va a dar el puntapié, ya van a tener el primer insumo para hacer una evaluación con la mayor calidad posible de impacto más adelante, sin necesidad de hacer un experimento. Entonces, si es que se puede asociar la línea base con un diseño de evaluación de impacto, estamos en una situación que les va a ahorrar incluso
presupuesto más adelante. ¿Qué es lo que ha pasado en algunos programas, en varios programas, que la línea base no se la pensó así, terminó el programa, quieren hacer la evaluación de impacto y cuando uno pregunta, ¿y dónde está la línea base? Algunos incluso no tienen la línea base, se perdió porque fue hace 5 años. Hay otros que tienen la línea base, pero resulta que no lo habían hecho con diseño. ¿Y qué pasa? Tienen que hacer una nueva levantamiento de información con una cantidad de personas de información mucho más grande de la que podían haber hecho. Y eso significa un doble gasto, ¿no? Entonces, un doble gasto y con uno que no les ha servido de mucho. Entonces, eso es bastante importante, creo, para tomar en cuenta en lo que es evaluación de impacto. Luego están las evaluaciones retrospectivas, que son la necesidad de balancear calidad y presupuesto. Cuando termina el programa, lo que les decía, se puede evaluar hacia atrás. Para eso necesitamos siempre datos, ¿no? Y generalmente, cuando no ha habido línea base, tenemos que hacer un nuevo levantamiento de información independiente de lo que se haya hecho antes y que muchas veces les genera problemas porque cuando termina el programa, generalmente es cuando menos plata hay, ¿no? Entonces, cuando llega ahí dicen, ya queremos hacer evaluación de impacto, perfecto. Entonces, para hacer una buena evaluación de impacto tienen que llegar a tantas personas a nivel nacional. Uy, pero no tenemos el presupuesto. Y ahí entra un problema de balancear, ¿no? O sea, calidad, tienen que gastar. Menos calidad, podemos ajustarnos, pero ya tienen que tener en cuenta que va a haber un sesgo, ¿no? Entonces, las evaluaciones retrospectivas son muy útiles, incluso aquí se pueden utilizar, como les decía, información secundaria, datos de encuestas de hogares, hay un montón de datos que tiene el INE, algunas veces no disponibles, es otro problema que tenemos acá, pero se puede aprovechar de otra forma, pero nuevamente es balancear lo que queremos con lo que se puede hacer con el presupuesto que tenemos. Y luego está lo de datos de monitoreo y evaluación, que bueno, sí importan, es ya relacionado con todo lo que les decía, ¿no? Muchas veces los sistemas de monitoreo y evaluación están simplemente limitados a este año tenía que dar 150 cursos, perfecto, 150 cursos, ese es mi dato de monitoreo. Para productos puede ser, pero ¿qué está pasando más allá de los productos que has tenido? Y los indicadores, incluso desde el marco lógico, no consideran esto, ¿no? Entonces, hay que darle más peso al monitoreo y evaluación. Creo que eso van a compartir todos los evaluadores. ¿Se puede evaluar? Claro que sí, pero si queremos que sea mejor la evaluación, es algo integral, tenemos que tomarlo en cuenta desde un principio. Les he mostrado dificultades, ¿no? Y quizás en algunos casos incluso pesimistas. Bueno, ¿y qué han hecho entonces de calidad, ¿no? Han tenido muchos problemas, ustedes de Fundación ARU, pero todas sus evaluaciones tienen problemas, no tienen problemas. Lo que hemos hecho nosotros ha sido identificar etapas para realizar una evaluación de impacto. Es decir, no es directamente llegar y, bueno, comenzamos a evaluar. No, hemos identificado etapas para poder realmente pensar en si se puede incluso evaluar el impacto hasta llegar a un proceso de socialización y difusión de resultados. Y las etapas que nosotros identificamos, que las seguimos, a veces de manera informal, no es que agarramos y tenemos una receta y decimos, bueno, ahora nos toca la etapa de preevaluación, comencemos, no. Pero tratamos de alguna manera de seguir cada una de ellas antes de meternos en una evaluación de impacto y de sacar resultados. Entonces, las 5 etapas que nosotros identificamos son la etapa de preevaluación, que es una evaluación de la evaluabilidad, ver realmente con qué nos estamos enfrentando antes de hacer la evaluación de impacto. Luego el diseño de evaluación, la implementación de la evaluación de impacto como tal, la sociabilización de resultados y la difusión, bueno, estos últimos 2 son prácticamente lo mismo, la difusión de la evaluación a diferentes audiencias. ¿Por qué incorporarlos a estos también la evaluación de impacto? Porque por lo menos desde nuestra perspectiva, una evaluación de impacto no acaba cuando les entrego el informe final. Una evaluación de impacto termina cuando he llegado a sociabilizar los resultados y hacer que las otras personas que están involucradas en el programa o política me entiendan, ¿no? Y entiendan qué es lo que yo quiero decir con mis resultados. Entonces, vamos a ver, creo que me he pasado, ¿no? Oh, estamos todavía. Vamos a ver las etapas, voy a hacerlo más rápido que pueda. La etapa de preevaluación,
lo que tratamos de hacer en esto es identificar los objetivos de la evaluación, responder a las necesidades y la gestión de fuentes de financiamiento. Parece obvio, pero nos ha pasado muchas veces que llegamos, respondemos a una convocatoria del periódico, así se los pongo. Respondemos a una convocatoria que dice evaluación de impacto de tal programa. Perfecto, nosotros una evaluación de impacto, ya empezamos a ver cómo podríamos evaluarlo. Llegamos y nos dicen, sí, miren, queremos hacer la evaluación de impacto. Aquí tienen los datos financieros y aquí tienen, y empiezan a contarnos lo que realmente necesita y les decimos, ustedes no quieren hacer una evaluación de impacto. O sea, ustedes quieren hacer una evaluación, pero quieren hacer una evaluación costo-beneficio. O ustedes quieren hacer una evaluación de procesos. O ustedes quieren hacer una evaluación que no es de impacto. Pero lo que creo que ha pasado es que esta palabra impacto se ha generalizado y se lo ha utilizado de diferentes maneras. Entonces, ahora todos quieren evaluar el impacto y a todos les exigen evaluar el impacto. Cuando ni siquiera tienen de manera muy concreta qué es el impacto o qué es lo que realmente quieren. Entonces, esta etapa de preevaluación es conocernos, es decir, bueno, cuáles son sus necesidades y si realmente nosotros podemos responder a estas. O cómo poder responder a estas, ¿no? Muchas veces podemos responder, pero a veces no es la forma de hacer una evaluación de impacto, sino alguna otra opción. Otra cosa que tratamos de hacer acá es ver fuentes de financiamiento. ¿Por qué lo he puesto esto? Es porque nosotros como ARU tenemos dos formas de hacer evaluaciones de impacto. Nuestra agenda tiene una evaluación por oferta, que son evaluaciones que lo hacemos nosotros mismos sin que nadie nos exija, que a veces nos ponen problemas también porque nadie nos ha pedido que evaluemos, pero nosotros queremos evaluar. Y las evaluaciones que son a demanda, es decir, instituciones que nos buscan o respondemos a convocatorias que quieren evaluar algún programa. Entonces, quizás esto de la gestión de fuentes de financiamiento es más importante para la primera, es decir, para la de oferta, porque ahí nadie nos financia, nosotros tenemos que ver cómo financiarnos, a qué instituciones les puede interesar para financiar. Pero también es importante por el otro lado, porque muchas veces quieren una evaluación de impacto, que obviamente lo primero que dicen es de calidad, pero cuando se ve los presupuestos son muy bajos, ¿no? Entonces, ahí es nuevamente volver a lo que es el balancear entre la calidad y el presupuesto, ¿no? Entonces, perfecto, quieren esto, se puede tratar de hacer esto, ¿qué tal si nos enfocamos solo en una parte del programa para ver el impacto? Y así el presupuesto puede alcanzar y puede ser suficiente para lo que ustedes necesitan, ¿no? Entonces, eso es algo fundamental en esta primera etapa, porque al final la respuesta de esto es sí se puede evaluar, no se puede evaluar, ¿no? La siguiente etapa, que ya va más a la parte técnica, es el diseño de evaluación. Entonces, una vez que hemos visto que sí se puede evaluar, entramos a ver lo que son los tipos de evaluación según los objetivos. Y nuevamente es ver si la evaluación de impacto es lo que responde a ellos. Identificamos la disponibilidad de información, información que tenga el programa o la política y también información secundaria que exista. Y tratamos ahí de seleccionar al método de evaluación pertinente para lo que están buscando, ¿no? Entonces, en esta etapa ya entramos a ver lo que se va a hacer más adelante. ¿Por qué es importante y por qué es quizás la más importante esta? Bueno, aparte de obviamente ver si se va a evaluar o no, es porque el diseño de evaluación va a ser lo que nos va a determinar qué es lo que se va a hacer para adelante, ¿no? Eso todos los que hemos evaluado sabemos. Y en muchos casos, el diseño de evaluación, como les decía, no se le da la importancia que se le tiene que dar. Entonces, se trata de improvisar y mientras se está evaluando, bueno, cambiemos esto, hagamos esto, no hemos llegado a esa muestra, no importa, vamos a este otro lugar y ahí recuperamos otros 100 personas que necesitamos y los datos resultan que no tienen la representatividad que se busca y la metodología que inicialmente se pensaba no responde a esos datos. Entonces, si no tenemos un diseño de evaluación claro, sobre todo en la parte de impacto, la evaluación va a salir cualquier cosa, ¿no? Los resultados no se pueden inferir, los resultados no son útiles y eso es importante de tomarlo en cuenta porque este diseño de evaluación tiene que ir, como yo les decía, según mi perspectiva, tiene que ir desde antes de que inicie el programa o la política. Antes de que iniciemos un programa ya deberíamos saber cómo lo vamos a evaluar más adelante. Y eso creo que es importante. Obviamente, tiene que ir después del diseño del programa, ¿no?
tampoco es que vamos a tener un diseño, eso también nos ha pasado. El 2015 estábamos colaborando con un ministerio, hicimos una línea base y lo que nos exigían es hacer la línea base junto con el diseño de evaluación. Pero resulta que todavía no habían terminado de diseñar el proyecto. Entonces, nosotros estamos haciendo la línea, sí, es verdad, estamos haciendo la línea base y todavía se estaban haciendo ajustes al marco lógico y al product y al diseño en sí del programa. Nos dijeron de que no iban a haber cambios muy importantes, pero el diseño de evaluación al final lo hicimos paralelo, digamos, a la línea base. Y nosotros, bueno, les entregamos la línea base con información a nivel nacional, más un diseño de evaluación de impacto, esperando a que comiencen con el programa. 2 años después, justo hace unos pocos meses, nos contactan y nos dicen, bueno, queremos tener datos, o sea, ayúdenos a evaluar, pero ustedes ya sabían cómo evaluar hace 2 años. Sí, es que resulta que el proyecto ya no tenía este componente y ahora tiene este otro componente y hemos cambiado, ya no vamos a ir a esta población objetivo, sino hemos ido a esta otra. Y la línea base, ¿había línea base? Nos han dicho. Sí, pero eso nosotros le hemos dado. Es que han cambiado los técnicos, ha cambiado el viceministro, ha cambiado esto, ha cambiado. Entonces, si esto no se relaciona desde el principio con la planificación y el diseño en sí del proyecto, por más de que sea muy bueno, no va a funcionar, ¿no? Luego la implementación de la evaluación de impacto como tal. Bueno, esto es ya más cuadradito, creo. Recolección de información y metodologías, lo que decíamos, ¿no? Las opciones que hay una vez que ya hemos escogido la metodología y la recolección de información, que nuevamente aquí debería haber puesto entre paréntesis varios signos de admiración. La recolección de información no es aplicar una fórmula que lo encontramos en un texto y que te dice cuantitativo, porque no puedo hablar de cualitativo, no es mi experiencia, pero la recolección de información cuantitativa no es aplicar una formulita que todos lo aplican y que resulta que siempre sale 1200 también, es algo que me sorprende mucho, sino que cuando uno hace una buena recolección de información, se da cuenta que no es aplicar una fórmula, es tomar en cuenta experiencias pasadas en los mismos indicadores, es en calcular el poder de la muestra, que es fundamental para una evaluación de impacto, es realmente ver cuál va a ser la representatividad de los datos que vamos a querer, si vamos a querer que sea todo el proyecto, si vamos a querer que sea solo unas partes, si queremos incluso llegar a nivel de municipio. Entonces, la recolección de información es un proceso bastante serio. No es aplicar una fórmula y no es simplemente un paso más para después aplicar metodologías en un programa estadístico, ¿no? Es lo fundamental para tener buenos resultados. Y luego está el proceso de socialización de resultados y difusión del estudio. Entonces, lo más importante aquí es cómo transmitimos los resultados. Nosotros en ARU hemos identificado, y eso obviamente tal vez ustedes con más experiencia que nosotros pueden decirnos en la parte de comunicación, no se puede difundir los resultados de evaluación de impacto de la misma forma a todas las audiencias, ¿no? Nosotros identificamos y tenemos iniciativas para diferentes audiencias, sociedad civil, para la cooperación internacional, para los tomadores de decisiones y para los círculos académicos. Entonces, ¿será que darle los resultados obviamente a un académico en evaluación de impacto será lo mismo que darle a los de la cooperación internacional, por ejemplo? No es lo mismo porque los intereses también son otros. Nosotros, por ejemplo, para círculos académicos tenemos un taller que lo realizamos con el ISEC de la Católica, el Instituto de Investigaciones Socioeconómicas, que cada mes armamos un taller de investigación aplicada, ya vamos 5 años con eso, donde invitamos a todos, pero nos enfocamos en académicos, y desde el principio lo hemos llamado el Club de la Pelea. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es presentar documentos y queremos que nos critiquen, y eso falta acá en Bolivia. Espacios que nos critiquen, espacios de una masa crítica que realmente nos diga si piensa que algo está mal. Yo voy a algunas exposiciones y lo primero que dicen es muchas felicidades por tu presentación, excelente, todo bien, ¿verdad? Y ahí termina, ¿no? Y uno se queda con, pero dime algo mal, algo que yo pueda mejorar, digamos, porque obviamente la idea es que hayan críticas constructivas, ¿no? Porque también hay otros que critican por criticar y al final no se entiende lo que quieren decir. Pero por ejemplo, en estos círculos, la evaluación de impacto se va más a, ¿será que he utilizado los datos correctos? ¿Será que la metodología es la correcta? ¿Qué me pueden decir?
qué me pueden criticar, qué puedo mejorar ahí en la parte técnica. Pero al académico le está importando muy poco, bueno, no todos, pero le está importando menos, entonces, si los resultados realmente son pertinentes, están contextualizados, si la interpretación realmente es buena, qué se va a hacer con esos resultados, no es mucho de su interés, ¿no? Entonces, hay que saber cómo enfocar y las evaluaciones que hacemos, y creo que es algo que lo hemos venido haciendo también. Otro caso, por ejemplo, cooperación internacional. Hay muchas veces como que dejan la metodología y la parte de datos y todo eso, o sea, en confianza obviamente porque han seleccionado una empresa especializada, pero necesita que les des más que decirle utilizar la mejor metodología. Necesitan que les digas, bueno, ¿qué implican mis resultados? ¿Lo he hecho bien? ¿Lo he hecho mal? ¿Cómo puedo mejorar un próximo programa? Ellos les interesa mucho la parte de financiamiento, realmente se ha ejecutado, no se ha ejecutado. Entonces, eso creo que es algo importante y que creo que complementa todo lo que es la evaluación de impacto, el saber cómo difundir. Ya para terminar, perdón si me extendió mucho, conclusiones son solo estas, no tengo más láminas. Primero, la evaluación de impacto es una herramienta fundamental dentro de la gestión de cualquier programa político, ¿no? Esto creo que ya es obvio, pero quería ponerlo ahí. Y por tanto, la planificación de los procesos de monitoreo y evaluación deben considerar la estimación del impacto generado. ¿De qué nos sirve saber que se ha hecho todo bien en el programa si realmente no sabemos si estamos cambiando la vida o no de las personas a las cuales hemos llegado? El marco lógico de un programa político debe responder a una teoría de cambio, y esto, aunque parece obvio, es una de las cosas que más nos cuesta, porque cuando llegamos a ver un programa, una política, resulta que el marco lógico no tenía una teoría de cambio, uno tiene que empezar a pensar, después de 5 años que ya lo han implementado, cuál era la teoría de cambio que tenían en sus cabezas de los diseñadores. Entonces es fundamental. Los datos son una inversión. Cambiemos nuestra forma de pensar. Los datos no son un gasto, los datos son una inversión. Para el programa actual, para los ejecutores, para las instancias que son supervisoras, los datos quedan para siempre y esa información les puede servir más adelante para otro programa o para volver a evaluar esto. Entonces, eso es algo que creemos que se tiene que tomar en cuenta. Luego, se necesita una evaluación participativa y un involucramiento de todos los actores del programa o política. Quizás esto no lo dije al principio o durante toda la exposición, pero la evaluación de impacto mucho se relaciona con una evaluación externa, ¿no? Entonces, generalmente nadie quiere involucrarse. Si se involucran es porque piensan que los van a auditar. Y para que una evaluación de impacto realmente salga bien, se necesita el compromiso de todos, ¿no? Obviamente, la participación tiene que ser limitada a que después no ponga trabas en las metodologías o que se cambie mejor no lo digas de esta forma porque me perjudica, ponlo de esta otra forma. Obviamente eso no debería haber, pero si todos participan, se saca un mejor resultado. Y el último, es posible balancear la calidad de una evaluación y la restricción presupuestaria. Les he mostrado varias opciones, obviamente no a detalle, pero en evaluación de impacto hay muchas opciones. Podemos utilizar enfoques cuantitativos, cualitativos, mixtos son los mejores, y dentro de todas estas dos áreas, cualitativas y cuantitativas, tenemos muchas opciones para evaluar. Entonces, no es una excusa el decir que no hay formas o no hay opciones para sacar el impacto. Siempre se puede y creo que se debe hacer. Bueno, muchas gracias nuevamente a todos. Gracias. Gracias.